El cielo de la meseta castellana se ha teñido de un gris sepulcro mientras la lluvia cae con la pesadez de 1000 pecados sobre el asfalto frío y agrietado de la callejuela donde el honor parece haberse extinguido. La luz de las farolas parpadea con una agonía eléctrica reflejándose en los charcos que parecen espejos rotos de una vida que se desintegra segundo a segundo. Aries. Rodrigo observa desde la ventana del segundo piso con el corazón convertido en una piedra de molino que tritura su propia alma y sus recuerdos de infancia. Hace. Abajo en la penumbra húmeda, una figura encorvada y frágil se detiene bajo el aguacero. Es su madre, doña Martina, la mujer que le dio el aliento y la sangre, cargando una maleta de cuero pelado cuyas costuras gritan de cansancio y olvido. El agua resbala por el cabello cano de la anciana, pegándose a su piel marchita, como lágrimas de un Dios que ha olvidado la misericordia en este rincón del mundo. Ella no mira atrás, no lanza maldiciones, ni busca el perdón de los ojos que la traicionaron, solo camina con una dignidad silenciosa que corta el aire más que el gélido viento de noviembre. A su lado, en la calidez de la sala, la fragancia de un perfume costoso y artificial emana de Beatriz, su esposa, quien ajusta sus brazaletes de oro con un tintineo que suena a cadenas de esclavitud de lujo. Beatriz sonríe con una frialdeu de mármol negro mientras observa cómo la silueta de doña Martina desaparece tras la cortina de agua y niebla de la ciudad que nunca perdona. «¿Ves? Ya era hora de limpiar el polvo viejo de esta casa», susurra Beatriz, con una voz de seda venenosa, mientras acaricia el hombro de un Rodrigo que ha perdido la voz y el honor por un beso traicionero. Ese es el prólogo de una ruina anunciada el momento exacto en que un hombre permite que la luz de su origen se apague para alimentar las sombras de un capricho mundano. El eco de los pasos de la madre sobre el pavimento mojado resuena en las paredes vacías de la casa, marcando el inicio de un descenso al abismo que Rodrigo aún no comprende en su ceguera. Durante años, Rodrigo vivió bajo la ilusión de un sol de verano que en realidad era un incendio devastador que consumía sus cimientos. Él se levantaba antes de que el alba tocara las torres de la catedral, trabajando hasta que sus manos quedaban cubiertas de grasa de motor y cicatrices de hierro frío en talleres ajenos. Paz, cada gota de sudor que caía sobre los motores oxidados era una ofrenda para Beatriz, para que ella pudiera lucir sedas en las fiestas y beber vinos que sabían a sacrificio ajeno y amargura oculta. Rodrigo creía ciegamente que el amor era una deuda eterna que debía pagarse con la sumisión absoluta a los caprichos de una mujer que nunca tuvo suficiente. Atastes. Beatriz, con una maestría de actriz de tragedia griega, le hacía creer a Rodrigo que cada caricia de su madre era una manipulación y que cada consejo de la anciana era un veneno para su matrimonio joven. La anciana Martina, por su parte, aceptaba los desprecios con el silencio de los santos, remendando las camisas de su hijo a la luz de una vela pequeña para no gastar la electricidad que Beatriz tanto reclamaba como suya. O ella cocinaba los platos favoritos de Rodrigo en la penumbra de la cocina mientras escuchaba tras la puerta cómo su nuera la humillaba con risas estridentes frente a las visitas de la alta sociedad. Rodrigo, cegado por un deseo que lo esclavizaba, asentía ante las mentiras de su esposa, creyendo que la paz de su hogar dependía del destierro definitivo de la mujer que le enseñó a ser hombre. El aire en el salón se volvió denso como el humo de un incendio que no se puede apagar con simples lágrimas. Beatriz se puso de pie con la elegancia de un verdugo que viste de gala y lanzó el ultimátum sobre la mesa de caoba como si fuera un puñal de cristal fino. O se va ella o me voy yo. Rodrigo, no puedo seguir respirando el mismo aire que esa mujer que te consume y me desprecia con su sola presencia de campesina, gritó ella con una rabia fingida. Las venas del cuello de Rodrigo
se hincharon como cuerdas tensas de un violín a punto de romperse mientras miraba a su madre, que permanecía sentada en el rincón de la sombra, con las manos entrelazadas sobre su regazo. La anciana levantó la vista y sus ojos cansados pero profundos buscaron los de su hijo con una tristeza que no pedía clemencia, sino un destello de verdad en medio de tanta farsa. Paz, hijo mío, si mi presencia mancha tu felicidad, yo misma abriré la puerta y me marcharé con el viento, dijo doña Martina, con una voz que era un susurro de hojas secas en otoño. Rodrigo, en un arrebato de cobardía alimentado por semanas de gaslighting y mentiras orquestadas, señaló hacia el pasillo donde descansaba la vieja maleta de su madre. Paz, es mejor así. Madre, ve a la casa del pueblo por un tiempo. Necesitamos espacio para salvar lo nuestro, sentenció él sin saber que estaba enterrando su propio corazón bajo 7 llaves de culpa. La madre se levantó con una lentitud que pesaba siglos, tomó su abrigo raído y caminó hacia la salida sin que Rodrigo se atreviera a sostenerle la mirada ni un segundo más, por puro miedo a verse reflejado en su santidad. El silencio que siguió a la partida de doña Martina no fue de paz, sino de tumba recién cavada en el jardín del olvido. Bapta. Rodrigo vio cómo Beatriz se servía una copa de cristal fino, celebrando la victoria con una mirada de triunfo que no encajaba con la supuesta victimización de minutos antes. Mesa. Sin decir una palabra, Rodrigo bajó las escaleras y salió al portal, pero la lluvia ya se había tragado la figura de su madre, dejándolo solo con el olor a tierra mojada y un remordimiento que empezaba a arder. Regresó al apartamento, pero se sintió un extranjero en su propio reino, un rey de cenizas que había vendido su corona por un beso de hielo y una promesa de plástico. Bas, esa noche no pudo dormir. El crujido de la madera en la casa parecía el llanto de la anciana, vagando por los pasillos, y el viento que golpeaba las ventanas traía el eco de su nombre pronunciado con amor puro. Al día siguiente, Rodrigo regresó temprano del taller con el alma arrastrándose por el suelo de la desesperación. Decidió que buscaría a su madre, que la traería de vuelta sin importar el precio de la ira de Beatriz. Pero al entrar en el salón, el silencio fue roto por algo más desgarrador que un grito de muerte en la batalla. Desde la habitación entreabierta, escuchó la risa de Beatriz, una risa que no era para él, sino para el vacío de su propia alma vendida al mejor postor. Gas. Asomó la mirada y vio a su esposa en los brazos de un hombre de negocios, un extraño que vestía las ropas que el sudor de Rodrigo había pagado con creces. Ya se fue la vieja tonta, decía Beatriz entre carcajadas mientras acariciaba el rostro del amante. Y ahora solo falta que Rodrigo firme los papeles del préstamo para que nos larguemos de aquí con su dinero. Paz. Él es solo un perro que trabaja para nosotros, mi amor, decía el hombre con una arrogancia que hacía hervir la sangre de Rodrigo como lava volcánica. En ese instante, la máscara de Beatriz se hizo añicos contra el suelo de la cruda realidad, y Rodrigo comprendió que había expulsado a su único ángel para proteger a un demonio de piel de seda. Yes. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, en medio de la noche, Rodrigo se dirigió a la habitación pequeña donde su madre había dormido durante años de silencioso sacrificio. Allí, en el rincón más oscuro bajo la cama, que ahora olía a ausencia y a jabón de campo, encontró una pequeña caja de madera de olivo que su madre no se había llevado en su destierro. Paz. Al abrirla, no encontró joyas ni lingotes de oro, sino algo mucho más sagrado para un hombre que ha perdido el rumbo y la dignidad. Hacia Nesas había un sobre viejo con caligrafía de otra época, de cuando la honestidad se escribía con tinta indeleble, y dentro una suma considerable de dinero guardada billete a billete durante décadas de privaciones extremas. Junto al dinero, una nota escrita con el pulso tembloroso, pero firme de quien conoce el sacrificio verdadero de una madre que nunca duerme. Diese, hijo mío,
Este es el fruto de mis ahorros desde el día en que naciste. Lo guardé para el día en que decidieras abrir tu propio taller y ser el dueño de tu destino. No dejes que nadie apague tu luz. Yo estaré esperándote donde el sol nace detrás de los olivos de nuestra tierra. Rodrigo cayó de rodillas sobre el suelo de parqué, apretando la carta contra su pecho, mientras un sollozo seco y profundo le desgarraba la garganta y le devolvía la cordura. La maleta que su madre se llevó estaba vacía de lujos materiales, pero llena de una dignidad que él había pisoteado sin piedad bajo el tacón de Beatriz. Se levantó no como el hombre sumiso que entró en esa casa, sino como un guerrero que recupera su escudo y su espada en medio de la humareda. Caminó hacia el salón con la calma de quien ya no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo, y enfrentó a los traidores con una mirada que era un incendio de justicia pura. Rodrigo no gritó, no hubo platos rotos, ni escenas de celos vulgares que mancharan más su linaje. Se detuvo ante la puerta de la habitación y con una voz tan firme que pareció hacer temblar los cimientos del viejo edificio, les ordenó salir de su vida y de su casa. ¿Ves? Beatriz intentó tejer una nueva mentira, una nueva red de excusas baratas, pero Rodrigo puso los papeles de la propiedad y las pruebas de su engaño sobre la mesa con una precisión quirúrgica. Aries, fuera de mi vista y de mi vida, antes de que el sol termine de ponerse sobre tu hipocresía, dijo Rodrigo con una autoridad estoica que no dejaba espacio a la réplica ni al perdón. Beatriz y su amante, ante la frialdad absoluta de un hombre que ya no podía ser manipulado por el deseo, recogieron sus cosas con la prisa de las ratas que abandonan un barco incendiado. Rodrigo los vio partir desde la misma ventana, desde donde vio partir a su madre bajo la lluvia, pero esta vez no había dolor en su pecho, sino una limpieza necesaria de su existencia. Días después, Rodrigo vendió el lujoso apartamento que era su prisión de cristal, y con el dinero de su madre y sus propios ahorros, alquiló un viejo local en las afueras cerca de la carretera que lleva al norte. Allí nació el taller, el legado de Martina, donde cada tuerca apretada y cada motor reparado era un acto de respeto sagrado hacia la mujer que creyó en él cuando él mismo se despreciaba en el espejo. La justicia para Rodrigo no fue un golpe de espada sangriento, sino la construcción lenta, firme y honesta de una vida basada en la verdad del trabajo manual y el honor recuperado. Meses más tarde, cuando los campos de Castilla se vistieron de dorado bajo el sol de la justicia divina, Rodrigo condujo su camioneta hasta la pequeña casa de piedra del pueblo. Allí, sentada en un banco de madera gastada bajo la sombra de un olivo centenario, estaba ella, doña Martina, esperando con la paciencia de las montañas que ven pasar los siglos. Rodrigo se acercó, se arrodilló ante ella en la tierra seca y puso su cabeza cansada en el regazo de la anciana, buscando el calor que casi pierde para siempre. «Perdóname, madre», susurró él con una voz que finalmente encontraba su hogar después de años de naufragio en mares de vanidad. Ella no necesitó palabras de reproche ni explicaciones largas, solo puso sus manos rugosas y cálidas sobre el cabello de su hijo, bendiciendo su regreso al origen de la bondad. Hoy Rodrigo dirige el taller más respetado de toda la provincia, no por el lujo de sus instalaciones, sino por la honestidad inquebrantable de su dueño, que nunca miente a un cliente. Cada tarde, al cerrar el local bajo el cielo púrpura, regresa a casa, donde el aroma del café recién hecho y el guiso de su madre lo reciben como el mayor de los tesoros de la tierra. Aprendió que la verdadera riqueza no reside en las sedas que se visten ni en los vinos que se beben, sino en quien sostiene tu mano cuando la tormenta arrecia y el mundo te da la espalda. La dignidad de un hombre se mide por la profundidad de sus raíces
y por la valentía de proteger a quienes le dieron la vida por encima de cualquier tentación pasajera. Peacetas. Bajo el sol cálido de la tarde que se despide, Rodrigo observa el horizonte con una sonrisa tranquila, comprendiendo que la paz interior es el único éxito que realmente vale la pena perseguir en este corto viaje llamado vida. Casa. La luz del taller se filtra a través de los ventanales altos y sucios de polvo de metal, creando columnas de oro que iluminan el aire pesado por el olor a aceite quemado y dignidad recuperada. Nes. Rodrigo aprieta una llave inglesa contra el perno de un motor antiguo, sintiendo cómo el frío del acero le recuerda la solidez de su nueva realidad. Ya no hay sedas ni perfumes que oculten el hedor de la traición, sino la honestidad del trabajo que ensucia las manos, pero limpia la conciencia. Pelía. A su lado, Martina observa en silencio, sentada en una silla de mimbre que Rodrigo restauró para ella, colocada en el rincón más fresco del taller, donde la brisa de la tarde acaricia sus mejillas de pergamino. Queso. Ella no necesita hablar porque el silencio entre una madre y un hijo que han atravesado el infierno es una oración de gratitud que no requiere de sílabas ni de ecos. Besastis. Rodrigo recuerda las noches en la ciudad cuando el brillo de las joyas de Beatriz le impedía ver la opacidad de su propio carácter y siente un escalofrío que no proviene del viento, sino del horror de lo que casi llegó a ser. ¿Ve? Un hombre que olvida su origen es como un árbol que corta sus raíces para intentar volar solo para descubrir que la caída es más letal cuanto más alto ha pretendido subir por encima de los suyos. Ais. Cada golpe de martillo sobre el yunque suena como una campana de justicia en la soledad del taller, marcando el ritmo de una vida que ya no se mide por el éxito externo, sino por la paz interna. A veces, en las sombras de la noche, Rodrigo imagina el rostro de Beatriz marchitándose en la amargura de su propia envidia, atrapada en una red de mentiras que ya no tienen a quien atrapar. Pero ese pensamiento se disipa pronto como el humo de un cigarro al viento, porque el odio es otra forma de esclavitud y Rodrigo ha decidido ser un hombre libre. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener la fuerza de carácter para hacer lo que es correcto, incluso cuando el mundo entero te empuja hacia el abismo de la conveniencia. 10. Él mira a Martina y ve en sus ojos la recompensa de todas sus fatigas, una mirada que le dice que el perdón no es un regalo para el otro, sino una liberación para uno mismo. El taller se ha convertido en un santuario de la verdad donde los clientes no solo buscan arreglar sus máquinas, sino también beber un poco de esa integridad que emana de un hombre que sabe quién es. Rodrigo ha entendido que la verdadera herencia de su madre no eran aquellos billetes guardados con dolor, sino la capacidad de resistir la tormenta sin perder la esencia del alma. La maleta que una vez fue símbolo de humillación, ahora descansa en lo alto de una estantería como un trofeo de guerra que recuerda que la humildad es la armadura más resistente contra el orgullo. Cuando el sol comienza a hundirse tras las colinas de olivos, Rodrigo suelta sus herramientas y se limpia las manos con un trapo viejo, sintiendo el peso sagrado del deber cumplido. Camina hacia su madre, le ofrece el brazo con una elegancia que ninguna escuela de modales podría enseñar, y juntos abandonan el taller bajo la primera estrella de la noche. Inescela. La casa de piedra los espera con el calor del hogar encendido, con la promesa de una cena sencilla y una conversación que no busca herir, sino sanar las cicatrices del pasado. En la mesa no hay cristalería de lujo ni cubiertos de plata, pero el pan sabe a gloria, porque ha sido ganado con el sudor de la frente y bendecido por la presencia de la lealtad. Rodrigo sabe ahora que la vida es un ciclo de muertes y renacimientos, y que él tuvo que morir en aquella noche de lluvia para poder nacer de nuevo en el abrazo de su madre.
El destino es un camino de piedras que nosotros mismos pavimentamos con nuestras decisiones, y Rodrigo ha elegido construir un sendero que lleva directamente al corazón de lo que significa ser humano. La justicia estoica no busca el castigo del culpable, sino la restauración del orden moral en el interior de quien fue herido. Piacis. Y así, bajo el manto protector de la noche castellana, el hombre que lo perdió todo para encontrarlo, todo duerme el sueño de los justos, sabiendo que su mayor taller es su propia alma. 10. Mañana el sol volverá a salir y Rodrigo estará listo para enfrentar el mundo con la frente en alto y el corazón en paz, sabiendo que mientras Martina respire, el mundo tendrá un sentido sagrado. Porque al final del día, no somos lo que acumulamos, sino lo que estamos dispuestos a proteger con nuestra propia vida y nuestro último aliento.